Bendito sea el Señor que nos da la oportunidad de venir a la congregación en una ocasión más, y también le agradezco al Señor porque me da la oportunidad de estar con ustedes en otra ocasión para compartir un mensaje que se titula "De los más de ellos no se agradó el Señor". Así se titula, como dice el 1 Corintios 10:5. Así que de los más de ellos. Ahorita vamos a leer el versículo, el verso, porque el título se basa en un verso. Les invito a acompañarme al 1 Corintios 10, versículo del 1 al 5. 1 Corintios 10. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó el Señor, Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y pues de este versículo, el número 5, es de donde se basa el título del mensaje de hoy. Bien, hermanos, 1 Corintios, el capítulo 10, versículo del 1 al 13, es una porción del que se puede aprender mucho porque se relaciona con aspectos prácticos de la vida del cristiano. Porque Pablo nos invita a nosotros como cristianos y al destinatario de la carta, que es los hermanos de la iglesia de Corinto, a recordar que el cristiano debe de conducirse principalmente en el modo de conducir su fe. Es lo que nos recuerda este texto, 1 Corintios 10, versículo del 1 al 13. Y también es un texto que nos muestra cómo el cristiano debe de ejercer su libertad en Cristo, y para ello coloca el ejemplo de Israel, pues ellos, los hijos de Israel, ejercían mal su libertad, y también los hermanos de la iglesia de Corinto también llegaron a ejercer mal su libertad. Entonces Pablo lo que hace es recordar a los cristianos de la iglesia de Corinto cómo es que un cristiano debe de ejercer su libertad, y para ello coloca de ejemplo el caso de Israel, que es lo que leemos en los primeros 5 versículos de 1 Corintios 10. Pero antes de adentrarnos a estos versículos, pues vamos a ver un poco de contexto y el contexto de la carta de la iglesia a Corinto. Sí, son cosas que ustedes conocen bastante bien, hermanos. El caso de la iglesia de Corinto, una iglesia que estaba llena de problemas de índole espiritual. En esta iglesia había, por ejemplo, división entre hermanos, había facciones cristianas ya dentro de la iglesia. Si recordamos en los primeros capítulos de 1 Corintios, se nos narra de que había cristianos que se autodenominaban como seguidores de Pablo, algunos se autodenominaban seguidores de Apolos, de Cefas, otros de Cristo. Eso pues es un texto que es muy conocido por todos nosotros. Había otro problema, que era el problema del poco desarrollo espiritual de la iglesia, que a pesar de que esta congregación tenía ya mucho tiempo, pues como que no había avance espiritual en la vida de los hermanos, y por eso Pablo incluso reprende a los hermanos llamándolos hermanos carnales. Vamos a 1 Corintios 3, en los primeros 3 versículos. 1 Corintios 3, del 1 al 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, pues Pablo se refiere a los hermanos de la iglesia de Corinto como hermanos carnales, no en el sentido de que no creyeran en Cristo, ¿no? De que fueran mundanos, sino en el sentido de que tenían estos problemas que mencionan. En esta iglesia había celos, contiendas, disensiones, y por eso Pablo los llama hermanos carnales, porque se supone que pues un cristiano no debe tener este tipo de problemas, y sin embargo los hermanos de la iglesia de Corinto tenían estos problemas. Entonces
pues ya ahí vemos ya dos problemas graves en la iglesia de Corinto. En primer lugar, las divisiones dentro de la iglesia, y en segundo lugar, el poco desarrollo espiritual de la congregación. Y los problemas siguen. Está el caso del incestuoso, que es un caso muy conocido en las escrituras, que es hasta pueril, no es hasta infantil, como pues una iglesia va a tolerar el caso de incesto. Eso pues ni siquiera, dice Pablo, que ni siquiera entre los gentiles se escuchaba este tipo de cosas, y sin embargo en la iglesia de Corinto estaba el caso de un incestuoso. Entonces, y además hay más problemas, ¿no? Problemas de defraudación, de idolatría, de embriaguez, de incluso hasta ser tacaños. Pablo los acusa de este tipo de pecados. Entonces la lista es larga, hermanos. Y a pesar de las profundas manchas en la iglesia de Corinto, parece que los hermanos de la iglesia de Corinto no eran capaces de juzgar su comportamiento, es decir, lo que le llaman un ejercicio de autorreflexión, y que es algo que nos demanda nuestro Dios constantemente. Por ejemplo, veamos lo que dice Job. Job capítulo 13, versículo 23. Es Job 13, 23. Dice, pregunta a Job, ¿no? ¿Cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. Entonces, pues aquí Job le pide al Señor, pues sabemos en qué problema estaba metido Job, y Job le solicita al Señor que le hiciera conocer en qué había fallado, en qué había ofendido, porque Job, como sabemos, pues él estaba seguro de que no había pecado, no le había fallado a Dios. Y sin embargo sus amigos pues lo acusaban de que era un pecador. Pero bueno, este versículo nos enseña que como hijos de Dios tenemos el deber de estar en un ejercicio constante de autorreflexión para ver si fallamos en algo en Dios o cuáles son nuestros errores, qué áreas hay que mejorar. Pero los hermanos de la iglesia de Corinto no hacían esto, ellos no se paraban a reflexionar acerca de su vida, y por lo tanto seguían en los mismos pecados, seguían como estancados espiritualmente. Entonces, pero además los hermanos de la iglesia de Corinto también ignoraban de forma deliberada sus pecados, como por ejemplo el caso del incestuoso. Ahí tenían el incestuoso, y eso pues no hay forma de justificarlo, es un pecado demasiado evidente como para ocultarlo. Entonces ahí hablamos de de ignorar de forma deliberada un pecado. Y es algo que también tenían los hermanos de la iglesia de Corinto. Y también los hermanos de la iglesia de Corinto, algunos, no todos, estaban ya en tal deterioro espiritual que eran incapaces de reconocer sus errores, o como la Biblia lo denomina, como un velo espiritual, que es cuando una persona ya no puede ver sus errores y ya no puede acceder a la verdad, pero porque es incapaz de hacerlo, tiene algo que le impide verlo. Y los hermanos de la iglesia de Corinto tenían esa clase de velo, pero en el sentido de que ellos tenían muchas actitudes de orgullo y de envanecimiento. Y pues como ustedes se imaginarán, cuando una persona es orgullosa, pues ahí es un impedimento de que la persona cambie. Su orgullo le impide cambiar, y aunque tú vayas y demuestres con las escrituras sus errores o lo que está fallando, pues la persona no va a cambiar porque es orgulloso. Ahí es una obra del Señor, del Espíritu Santo, que esa persona cambie. Entonces, y precisamente esa era una de las fuentes de todos estos problemas que hay en la iglesia de Corinto, o que había en la iglesia de Corinto, esa excesiva confianza, esa mala interpretación de la libertad cristiana, y una excesiva confianza que los conducía hacia el orgullo, hacia el envanecimiento. Y veremos cómo Pablo en repetidas ocasiones los acusa precisamente de eso, de ser hermanos orgullosos y de haberse envanecido, y por lo tanto pues eso les impedía cambiar, agradar al Señor. Y pues aquí vamos ya a entrar con un punto que se llama el riesgo del envanecimiento. Fíjense, hermanos, que hay situaciones en las que es posible identificar de forma evidente un pecado. Con seguridad, esto es pecado, decimos. Y eso es porque el pecado es algo muy evidente y fácil de señalar. Tenemos el caso que quizá lo han vivido todos,
de un tránsito, ¿no? Que un tránsito te detiene y te pide un soborno. Entonces, aún si tú, sin haber cometido alguna infracción, el tránsito te para y te pide un soborno. Pues ese es un caso muy evidente de pecado. Ahí no necesitamos hacer como una investigación o inquirir teológicamente si eso es pecado o no. Es pecado y es algo tan evidente que ni siquiera hay que reflexionarlo, es pecado. Entonces, pero hay otra clase de pecados que no son tan evidentes y que eso es lo que los vuelve peligrosos, porque esa clase de pecados se enmascaran y logran disimularse y por eso pasan desapercibidos, y como pasan desapercibidos con el tiempo se acrecentan y ahí es cuando se vuelven un verdadero peligro para toda una iglesia. Ese es el caso del orgullo, de la soberbia, ese tipo de pecado que fácilmente no lo vemos, pero que si se logra introducir en una iglesia, pues se puede volver muy peligroso al pasar el tiempo. Y ese pecado se había introducido en la iglesia de Corinto. Y a tal punto que estaba el caso del incestuoso. Los hermanos de la iglesia de Corinto no corrían al incestuoso precisamente por su orgullo, por su soberbia. Ellos decidieron dejar al incestuoso en la iglesia porque eran muy orgullosos para sacarlo de la congregación. A ese punto había llegado el orgullo en la iglesia de Corinto, y por eso es algo muy peligroso y es algo para que nosotros como cristianos debemos de considerar, el no caer en esa clase de envanecimiento. Entonces, incluso el apóstol Pablo en 3 ocasiones denuncia el envanecimiento de los hermanos de la iglesia de Corinto en la primera de Corintios. En 3 ocasiones los acusa de haberse envanecido, y en otras dos oportunidades más hace recomendaciones con relación a este problema. Incluso hay un texto también muy famoso en las escrituras, la definición de amor que da Pablo, y en unas partes dice que el amor no se envanece, pero precisamente dice que no se envanece por el contexto de la iglesia de Corinto, porque los hermanos de la iglesia de Corinto estaban muy envanecidos, y esa es una de las recomendaciones que Pablo hace con relación al envanecimiento en la iglesia de Corinto. Ahora bien, en todos los casos, en la epístola de Corinto, de 1 Corintios, en todos los casos cuando aparece la palabra envanecimiento o envanecer o envanecerse, significa hinchar o hincharse, que evidentemente se usa en un sentido metafórico, en el sentido metafórico de hincharse de orgullo. Es decir, los hermanos de la iglesia de Corinto, cuando aparece la palabra envanecimiento o cuando ustedes encuentran la palabra envanecimiento en la primera epístola, pues significa hincharse de orgullo, inflamarse de soberbia. Es lo que significa envanecimiento en el contexto de la primera epístola. El orgullo, hermanos, es opuesto a la humildad. Las escrituras nos enseñan que el orgullo es el antónimo de humildad. Es un pecado que Dios aborrece profundamente. Tenemos, por ejemplo, lo que dice Proverbios 16:5. Proverbios 16:5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y también ahí mismo en Proverbios, pero Proverbios 26:12 dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Hay más esperanza de una persona necia que una persona que se ha llenado de orgullo, de soberbia. Es lo que nos dice el sabio Salomón. Incluso hay una definición que cuando la leí, pues me gustó porque es muy conveniente para este caso. Una definición de un comentarista bíblico que se llama Stuart Scott, que dice: cuando alguien es orgulloso, está enfocado en sí mismo. Esta es una forma de autoadoración, dice este comentarista bíblico. Una persona es orgullosa cuando ellos creen que de sí mismo son o deben ser la fuente de lo que es bueno, justo y digno de alabanza. Ellos también creen que por ellos mismos son o deberían ser los realizadores de algo que vale la pena realizar, y que ellos deberían ciertamente ser el benefactor de todas las cosas. Es decir, una persona que es orgullosa, pues se cree el centro del universo, como decimos aquí en México, como la coca en el desierto o la Pepsi en el desierto, la última coca en el desierto. Así son las personas orgullosas, creen que todo gira en torno a ellos y que ellos son la fuente de todo lo bueno, todo lo agradable, o que ellos deberían ser la fuente de todo lo bueno, todo lo agradable. Y en ellos se encierra mucho peligro, porque ¿cómo los haces cambiar? Es difícil hacer cambiar a una persona de opinión, una persona que es orgullosa, que ya está llena de soberbia.
O como dice Pablo, pero Pablo en referencia a Cristo dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Es decir, nosotros somos cristocéntricos, no somos egocéntricos, no somos o ponemos al humano en el centro del mundo. No, nosotros somos cristocéntricos. Cristo es la fuente de todo lo que es bueno, Cristo es la fuente de todo lo que es agradable, todo es de Cristo, todo es para Cristo, todo es por Cristo, no es por nosotros, para nosotros. Y por eso Pablo dice, a Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos, y termina Pablo diciendo amén. Eso aparece en Romanos 11:36, ese versículo. Ahora bien, hermanos, el orgullo se puede manifestar de muchas formas. El orgullo se manifiesta de muchas maneras distintas. Por ejemplo, con un amor desmedido hacia uno mismo, es decir, un amor propio desmedido. También el orgullo se manifiesta por medio de la arrogancia, se manifiesta por medio de la altivez, de la justicia personal. También hay orgullo espiritual, hay orgullo intelectual, que el orgullo intelectual pues es como hay muchos más casos de orgullo intelectual que otro tipo de orgullo, ¿no? Pero también está el orgullo espiritual, el orgullo intelectual, la soberbia, es una manifestación del orgullo. Y ustedes podrían pensar muchas más manifestaciones del orgullo, no es algo difícil pensar, incluso podrían recordar casos, ¿no? Yo creo que todos aquí conocemos casos o ejemplos de personas que son orgullosas. Entonces, y en las escrituras tenemos el caso de los hermanos de la iglesia de Corinto. Ellos eran orgullosos. Ahora bien, hay que preguntarnos, ¿en qué eran orgullosos los hermanos de la iglesia de Corinto? Vamos a ver un par de ejemplos, ¿no? El primer ejemplo es que ellos eran orgullosos de sus dirigentes humanos, sentían orgullo por quienes eran sus líderes. Y veíamos al principio que dentro de la iglesia de Corinto se habían formado facciones, y estas facciones lo que hacían era impedir la unidad dentro de la iglesia, la cohesión dentro de la iglesia, como en la actualidad, ¿no? Tenemos la iglesia protestante, que los protestantes somos todos aquellos cristianos que no somos católicos. Y pues de los protestantes tenemos 1001 denominaciones, ¿no? Pentecostales, bautistas, evangélicos, es infinito el número de iglesias protestantes. Pero todas estas denominaciones están divididas y no hay unidad dentro de la iglesia protestante. Y así más o menos ocurría en la iglesia de Corinto. Había tantas facciones que no había unidad dentro de esta iglesia. Y no solamente eso, sino que a los hermanos de la iglesia de Corinto les gustaba exaltar a sus líderes, pero esa exaltación a los líderes no es bíblica, ese es un impulso humano, porque lo que motivaba esas divisiones no era un genuino celo por Dios o un genuino celo por la verdad, sino el jactarse de pertenecer a cierto grupo, decir, no, mi grupo es mejor que el de Cefas. Yo soy de Pablo y Pablo es el apóstol más importante, es el apóstol misionero y por eso mi apóstol es mejor que el tuyo y cosas por el estilo. Veamos por ejemplo 1 Corintios 4, versículos 6 y 7. Aquí Pablo hace 3 preguntas que son muy interesantes y que tienen mucha aplicación para nuestras vidas. 1 Corintios 4, versículos 6 y 7. Dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, y Pablo hace 3 preguntas. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hace estas 3 preguntas Pablo. Y esas 3 preguntas, si leen el contexto del capítulo, pues ahí van a comprender más en el sentido de esas preguntas, pero las podríamos parafrasear de la siguiente forma. La primera pregunta que hace Pablo es: ¿quién te distingue? Y es más o menos, Pablo está preguntando: ¿por qué piensas tú que tu grupo es mejor que el grupo de los otros? Es decir, ¿por qué piensas tú que te glorías de decir yo soy de Apolos, que tu grupo es mejor que aquellos que dicen que yo soy de Cefas? O yo soy de Pablo, yo soy de Cristo.
¿Por qué piensas que eres mejor que aquellos? Le pregunta Pablo básicamente a los hermanos de la iglesia de Corinto. La segunda pregunta de Pablo que Pablo hace es, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Es decir, ¿qué es aquello que tú tienes que no provenga de Dios o qué es aquello que has ganado por tus propios méritos? Y si nos ponemos a reflexionar un poquito, pues dentro del contexto espiritual, dentro del ámbito espiritual, todo lo recibimos de Dios, todo proviene de nuestro Señor. La salvación, la vida eterna, los dones espirituales, el amor, las bendiciones que provienen de nuestro Dios, todo viene del Señor. No es por nuestros propios méritos, como veíamos la definición de orgullo hace rato. Una persona orgullosa es aquel que cree que todo proviene de él, y no es así, todo proviene de Dios. Y los hermanos de la iglesia de Corinto estaban cayendo en ese error de creer que pues era por ellos, pero no es por ellos, es por obra de nuestro Dios, por misericordia y bondad de nuestro Señor. Y la tercera pregunta que hace Pablo es, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir, ¿por qué nos jactamos de lo que recibimos de otros como si nosotros fuésemos la fuente de esas bendiciones? Cuando no es así, la fuente de toda bendición es nuestro Señor. Pero pues, bueno, los hermanos de la iglesia de Corinto en ese momento pues ya estaban cayendo en ese error de las facciones. Ahora bien, una segunda cosa en la que eran orgullosos los hermanos de la iglesia de Corinto era de su sabiduría, pero su sabiduría humana. Y precisamente este otro punto se vincula con el primero, porque su soberbia de pertenecer a ciertas facciones se vinculaba con su soberbia de que surgía de su supuesta sabiduría, como si pertenecer a cierto grupo les diera mayor acceso a sabiduría o una mayor comprensión bíblica, ¿no? Y también lo vemos mucho en la actualidad, ¿no? Hay muchos cristianos que creen que por pertenecer a cierta iglesia, bueno, su iglesia, hasta presumen, ¿no? Mi iglesia es sana doctrina, cosas por el estilo. Pues lo que buscamos es esa santidad, ¿no? Buscamos una buena doctrina, sí, pero no es algo de lo que debamos de gloriarnos, porque toda revelación viene de nuestro Dios. Pero los hermanos decían, no, yo pertenezco a esa facción, pues esa facción tiene más acceso o un mayor acceso a sabiduría, a conocimiento bíblico, a interpretación de las escrituras que aquella facción. Y en ello había un problema. Y parece que esa como competencia de sabiduría humana entre los hermanos de la iglesia de Corinto era una competencia que estaba en auge, estaba en su apogeo. Incluso hasta surgió un problema, el problema de ¿puede un cristiano comer lo sacrificado a los ídolos? Y ese caso pues Pablo lo trata en varios capítulos, principalmente en el capítulo 8, el tema de lo sacrificado a los ídolos. Y pasaba que en aquella época en la ciudad de Corinto pues llevaban los paganos sacrificios a sus templos, y ese sacrificio se dividía en tres partes. Una parte era lo holocausto a sus respectivos dioses, es decir, lo quemaban hasta que se calcinaba. Una segunda parte se la regresaban al que había ofrecido ese sacrificio, y una tercera parte era para el sacerdote. Pero obviamente pues los sacerdotes, sabe Dios cuántos sacrificios hacían todos los días, no se quedaban con toda la carne. Y ellos comían y lo que sobraba lo llevaban al mercado y lo vendían los sacerdotes de esos dioses paganos. Y pues los arqueólogos consideran que esa tercera porción que era vendida en el mercado era más barata que el otro tipo de carne. Entonces, entre los cristianos de la iglesia de Corinto surgió este problema. ¿Puedo comer esa carne que fue sacrificada previamente a los dioses? Y había cristianos que decían, sí puedes. Y otros decían, no puedes, porque fue sacrificado, fue ofrecido como sacrificio a un dios pagano. Y fíjense cómo Pablo lo trata. 1 Corintios 8, 1. Dice Pablo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo, y luego en otros versículos posteriores, Pablo les dice que de lo sacrificado a los ídolos, pues sabemos que el ídolo no es nada, que el ídolo no es real, no es un Dios verdadero.
Entonces, ¿es pecado comer los sacrificados de los ídolos? Pues no, no es pecado comer a los sacrificados de los ídolos. Como cristianos, bueno, en aquella época los cristianos de la iglesia de Corinto sí podían comer de esa carne sacrificada a los ídolos. Pero fíjense cómo Pablo trata el problema. En cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Inicia hablando de conocimiento, no tratando directamente del problema, sino recurriendo a esta frase. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero ¿qué clase de conocimiento tenían los hermanos de la iglesia de Corinto? Pues Pablo precisamente reconoce como una fortaleza de esta iglesia su formación en la palabra. Veamos por favor a 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 y 5. 1 Corintios 1, 4 y 5 dice: Gracias yo doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Le dice Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto. Por eso, aquí en 1 Corintios 8:1, Pablo dice: sabemos que todos tenemos conocimiento. Porque como dice en el capítulo 1, versículo 4 y 5, ustedes, los cristianos de la iglesia de Corinto, están formados en la palabra y en toda ciencia. Son hermanos que saben mucho de las escrituras. Y no solamente de las escrituras, tienen mucho conocimiento de otro tipo de cosas. Por eso dice en toda ciencia. Tienen conocimientos de astronomía, de matemáticas, de geometría. Tienen mucho conocimiento los hermanos de la iglesia de Corinto. Son hermanos que muy, muy educados. Recibieron mucha educación los hermanos de la iglesia de Corinto. Pero este conocimiento los había conducido hacia el orgullo y el egoísmo. Y ellos ejercían ese conocimiento con egoísmo. Y por eso ese conocimiento era insuficiente. Porque en vez de construir o edificar la iglesia, los estorbaba para edificar a la iglesia. Y solamente ese conocimiento los estaba conduciendo a enfocarse en sí mismos. Y pues el caso de la carne sacrificada de los ídolos, yo estoy seguro que ustedes lo conocen bien. Pablo dice, no es pecado comer lo sacrificado a los ídolos. Sin embargo, y Pablo dice, si ves que tu hermano tiene un conflicto porque tú estás comiendo lo sacrificado a los ídolos, pues no comas lo sacrificado a los ídolos y hazlo por amor a tu hermano. ¿Pero qué estaban haciendo los hermanos? Pues no me importa mi hermano, yo voy a comer esa carne porque es más barata. Me la como y pues ya, es más barata, ahorro más. Y si mi hermano entra en conflicto espiritual, pues ese es el problema de mi hermano porque no tiene suficiente conocimiento. Pero eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Y Pablo precisamente lo que quiere es lo contrario. Dice, todos tenemos conocimiento, ustedes saben muy bien que al Dios que sacrificaron esa carne es un Dios falso. Pero deben de tener cuidado en ejercer su libertad, pero con amor. En edificar a la congregación usando su conocimiento, pero con amor. Es lo que le está diciendo Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto. En ejercer nuestra libertad, pero una libertad que es producto de conocimiento con amor. Vámonos, por ejemplo, a 1 Corintios 13, versículos 2 y 4. Pablo dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Y pues ahí todo el capítulo 13 habla del amor, de cómo el cristiano debe ejercer el amor. Y por eso precisamente, si nos regresamos al capítulo 8, pero ya en el versículo 2, Pablo les dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. En el capítulo 8, donde trata el tema de los sacrificados de los ídolos. Es decir, le está diciendo a los hermanos de Corinto, ustedes creen que saben, pero en realidad no saben aún lo que deberían de saber. Porque lo que deberían de saber los hermanos de la iglesia de Corinto es que debían de ejercer su libertad, su conocimiento, pero pensando en los otros hermanos, pensando en toda la iglesia, en cómo edificar a la iglesia con sus acciones. Y no solamente ser egoístas, ser individualistas o pensar solo en sí mismos. Y las amonestaciones continúan. 1 Corintios 3:18, Pablo les dice,
Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y así hay muchos otros versículos que semejantes a este tipo de versículos, ¿no? Porque el amor que es producto de la sabiduría humana, pues es un amor egoísta. Pero el amor que Dios quiere en nosotros, pues es un amor que se preocupa por los demás. Pero ese amor aplicado con un conocimiento, o más bien a conocimiento aplicado con amor. Ahora bien, hermanos, una tercera cosa de la que los hermanos eran orgullosos eran de sus virtudes. Ya vimos la primera que era de sus líderes, la segunda de su conocimiento, pero también los hermanos de la iglesia de Corinto eran orgullosos de sus supuestas virtudes, ¿no? Su riqueza en ciencia, en palabra, como veíamos en el capítulo 1. También, aparte ellos eran ricos económicamente. La ciudad de Corinto era una de las ciudades más grandes del imperio, donde había comercio, una ciudad que estaba en su cenit, en su apogeo. Pero aparte, los hermanos de la iglesia de Corinto, Pablo hasta usa un tono sarcástico para hablar de su supuesta prudencia, de su honorabilidad, de sus fortalezas. Vamos a 1 Corintios 4. Vamos a leer los versículos del 8 al 10 de 1 Corintios 4. Estos textos ese texto es interesante porque Pablo usa el sarcasmo como un recurso literario para amonestar a los hermanos de la iglesia de Corinto. Pablo dice: ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados, etcétera. Entonces, pero aquí Pablo eso está hablando en un tono sarcástico, porque pues evidentemente pues Pablo era humilde, se reconocía como último, pero no era lo último Pablo. Y los hermanos de la iglesia de Corinto no eran prudentes, no eran honorables, no tenían estas virtudes de las que habla Pablo. Pero usa ese tono sarcástico porque los hermanos de la iglesia de Corinto consideraban que sí tenían esas virtudes, pero les hacía falta esas virtudes. Pero como eran orgullosos, eran incapaces de ver de aquello que carecían. Y como eran incapaces de ver lo que carecían, pues no podían trabajar en ello. Y estaban estancados en un sentido espiritual. Por eso Pablo, ahí mismo en el capítulo 4, en el versículo 14, ya cuando termina de esa amonestación, les escribe para que no se enojaran los hermanos de la iglesia de Corinto por ese tono sarcástico. Les escribe: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Por eso pues Pablo les dice: antes de que se enojen por lo que dije, pues yo lo dije porque los amo. Les está escribiendo Pablo. Pero algunos hermanos de la iglesia de Corinto, ante la ausencia de Pablo, se levantaban para menospreciar su labor y para corromper a la iglesia. Ahí mismo en el capítulo 4, pero en el versículo 18 y 19, Pablo dice: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, de aquellas personas orgullosas que en vez de edificar a la iglesia, la están destruyendo, la están corrompiendo. Y esos supuestos cristianos pues se estaban levantando en contra de la autoridad del apóstol Pablo. Ahora, hermanos, el orgullo de algunos de estos hermanos de la iglesia de Corinto los había conducido a cuestionar incluso el apostolado de Pablo y también los derechos que conllevaba el ser apóstol. Eso lo leemos en el capítulo 9 de 1 Corintios. Los hermanos que eran orgullosos, de esos que tienen ese espíritu levantisco, de los que negaban o de los que creían que Pablo nunca iba a regresar a Corinto para amonestarlos, esos hermanos llegaron a cuestionar el apostolado de Pablo y también a negar los derechos que conllevaba el apostolado de Pablo. Pablo se defiende de estos hermanos
y defiende su posición de apóstol y los derechos que traía el apostolado. Incluso él usa esto como un ejemplo, como un gran ejemplo de amor, porque Pablo había renunciado a algunos de sus derechos de apóstol por amor a los hermanos de la iglesia de Corinto, para no poner un obstáculo a la predicación del evangelio. Y en específico con el tema de la manutención, con el tema de lo económico, ¿no? Porque Pablo como apóstol pues tenía derecho a cierta retribución por su labor como apóstol, ¿no? Lo que conocemos como diezmo. Pero eso era un derecho de Pablo, porque él era apóstol, y Pablo dice, yo soy apóstol, y hasta dice, no le pongas bozal al güey que trilla y cosas por el estilo. Pero los hermanos de la iglesia de Corinto pues eran medios tacaños en ese sentido, y eso los estaba llevando a negar los derechos de Pablo como apóstol. Primera de Corintios 9:12 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y aquí vemos precisamente un ejemplo de conocimiento aplicado con amor, porque Pablo podía hacer de ese derecho, podía usar ahí la palabra como usan algunos pseudopastores, ¿no? De manipular las escrituras para sacar dinero a los cristianos, pero Pablo dice, no, yo de forma voluntaria rehuso este derecho para que el evangelio, llevar el evangelio sin ningún obstáculo a ustedes como cristianos. Y eso es un ejemplo de conocimiento aplicado con amor, de pensar más en los demás que en uno mismo. Ahora bien, hermanos, en resumen, en el capítulo 8 Pablo expone el principio de que aunque los cristianos somos libres, si amamos como Dios nos llama a hacerlo, limitaremos nuestra libertad por amor de los cristianos más débiles. En el capítulo 9, esta limitación en su propia Pablo pone un ejemplo de esta limitación en su propia vida y ministerio. Él, Pablo, con el fin de evitar darle razón a los hermanos de la iglesia de Corinto de pensar que predicaba por dinero, pues había rehusado a pedir dinero y aceptar un salario de parte de los hermanos de la iglesia de Corinto. Ahí pone Pablo un ejemplo con su propia vida. Y viendo ya este contexto previo a adentrarnos a 1 Corintios 10, ese contexto del capítulo 8 y del capítulo 9, ahora sí, leamos otra vez 1 Corintios 10, versículo del 1 al 5, que es el tema del mensaje. Dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y de esos textos, de esos 5 versículos de este texto, pues aprendemos varias cosas, ¿no? Porque Pablo continúa sus amonestaciones y ahora redirige esta amonestación hacia un ejemplo. Un ejemplo con el que seguramente los cristianos de la iglesia de Corinto estaban familiarizados. Y este ejemplo conllevaba una advertencia severa. Si parafraseamos los primeros 5 versículos, diría algo así como que la mayor parte de los hebreos que fueron liberados por Dios de Egipto, a pesar de las grandes señales, maravillas y milagros con los que Dios actuó, fueron desobedientes y le desagradaron, y su castigo, el castigo de todos aquellos desobedientes, fue no entrar a la tierra prometida, que pues en realidad fueron todos los mayores de 20 años excepto dos personas, ¿no? Josué y Caleb. Pero todos los demás, todos murieron en el desierto. Ninguno, ni siquiera Moisés y Aarón, entraron a la tierra prometida. Y fue precisamente por su desobediencia. Los hermanos de la iglesia de Corinto, que de cierta forma eran hermanos bien instruidos, que no carecían de ningún don, que eran aparentemente maduros, sabios, incluso ricos, pensaron ellos que eran lo suficientemente fuertes como para ejercer su libertad al margen del pecado, es decir, en los límites, y que eso no afectaría
su condición espiritual. Ellos decían, mientras que no adore a ese Dios, pues sí puedo comer de los sacrificados de los ídolos. Mientras que no cometa un pecado evidente, pues sí puedo hacer tal cosa, sí puedo ir a tal lugar, ¿no? Sí puedo hacer tal cosa si no cometo inmoralidad, si no cometo idolatría, si no hago ninguna de esas cosas, de esos pecados evidentes. Pero fíjense, hermanos, que en eso hay mucho peligro, porque significa abusar de nuestra libertad. Y abusar de nuestra libertad nos puede llevar, por ejemplo, a dañar a otros hermanos. Está el ejemplo de si el cristiano puede tomar alcohol, ¿no? Pues no es pecado tomar alcohol, el pecado es emborracharse. Pero en ello estamos al límite de nuestra libertad. Y más si una persona ha tenido o tuvo problemas de alcoholizarse, ¿no? Y bebe una copita de alcohol, pues ¿qué es lo que puede pasar? Pues puede caer en el pecado, puede tomar otra y otra y otra y así sucesivamente y caer en el pecado. Eso es llegar al límite de nuestra libertad. No estamos pecando, pero hay riesgo en aquello que estamos haciendo. Y así los hermanos de la iglesia de Corinto, por ejemplo, con los sacrificados de los ídolos, ellos decían, yo no adoro a ese Dios, pero lo como porque es más barato, ¿no? Pero en ello había peligro porque estaban al límite de su libertad. Entonces los hermanos decían, los hermanos de la iglesia de Corinto pensaban que mientras que no estuvieran en una situación de abierta y clara idolatría o inmoralidad o pecado, pues no había problema, ellos podían seguir haciendo lo que estaban haciendo. Pero Pablo pone este ejemplo, el ejemplo de los judíos. Es un ejemplo también para nosotros como cristianos, porque está ahí en las escrituras. Es un ejemplo de que no debemos tener mucha confianza en nuestra propia fortaleza y pensar que podemos con todo. Incluso Pablo, ahí mismo en el capítulo 10, pero en el versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Estaban los hermanos muy confiados de que no iban a pecar, pero Pablo les dice, cuidado, porque lo que están haciendo está el riesgo, o los pone en riesgo de pecar. Y Pablo les dice, si ustedes piensan que están firmes, pero deben de tener cuidado de no caer en pecado. Y el ejemplo más conveniente que encontró Pablo para ilustrar estas dificultades fue precisamente el ejemplo de Israel. Y en esos primeros 5 versículos, en esos primeros 13 versículos de 1 Corintios 10 encontramos 3 cosas, ¿no? En primer lugar, los beneficios de la libertad en Cristo. Eso los encontramos en los primeros 4 versículos, del 1 al 4 encontramos que Pablo habla de los beneficios de nuestra libertad en Cristo. En segundo lugar encontramos el abuso de la libertad, del versículo del 5 hasta el 11. Y en tercer lugar, la correcta aplicación de la libertad cristiana. El abuso de la libertad, del versículo 5 al 11. Y en tercer lugar, el correcto o la correcta aplicación de la libertad cristiana. Eso lo podemos leer del versículo 12 al 13. Estos primeros 4 versículos de 1 Corintios 10, hermanos, nos enseñan a nosotros como cristianos que disfrutar de muchas bendiciones por la misericordia de nuestro Dios no nos debe de conducir a pensar que estamos exentos de la disciplina divina. Porque los judíos, ellos estaban llenos de bendiciones. No hay ningún pueblo en la historia que tenga más bendiciones o que haya sido beneficiado de más bendiciones que el pueblo de Israel. Y también, paradójicamente, el pueblo de Israel es de los pueblos que más ha sido castigado por Dios, castigado por sus rebeliones, a pesar de todas las bendiciones que Dios permitió que el pueblo de Israel tuviera. Porque el pueblo de Israel no evaluaba su posición para con Dios. Ellos asumían como una obligación divina aquellas bendiciones y precisamente se acostumbraron a lo extraordinario y lo menospreciaban, como el caso del maná. El maná es un caso milagroso, irrepetible, único en la historia, que del cielo lloviera un tipo de pan todos los días, 6 días a la semana, excepto los sábados. Y eso es un auténtico milagro, y para alimentar a millones de judíos de israelitas que estaban peregrinando en el desierto durante 40 años. Era algo extraordinario, y sin embargo los israelitas se cansaron del maná y lo menospreciaban. Ellos, por ejemplo, pedían carne, ¿no? Y Dios les dio carne, pero también los castigó por andar pidiendo carne.
Y precisamente la iglesia de Corinto estaba en una situación similar. Dios los había bendecido mucho, Dios los había bendecido con palabra, con sabiduría, con ciencia, los había bendecido económicamente en una ciudad que era próspera, pero los hermanos se confiaron, se llenaron de soberbia, se descuidaron, eran incapaces de ver sus errores, a pesar de todas esas bendiciones. Y también, así como el pueblo de Israel, experimentaron el castigo de Dios, castigo, una retribución por sus acciones, porque los hijos de Israel se condujeron con necedad y hasta en algunas ocasiones se condujeron con desenfreno, y Dios los castigó con severidad, con tanta severidad que ninguno de aquella primera generación entró a la tierra prometida. Todos murieron, excepto, ya dijimos, Josué y Caleb. Todos los demás murieron en el desierto, ninguno entró a la tierra prometida. Ahora repasemos rápidamente qué había pasado con el pueblo de Israel. Habían pasado 430 años en Egipto, casi en su totalidad habían sido esclavos. Dios los liberó usando 10 plagas que acabaron con Egipto. Dios abrió el Mar Rojo, destruyó el ejército de Faraón de paso, los guió en el día usando una columna de nube, en la noche los guió usando una columna de fuego que además funcionaban de sombra, de calefacción, de alumbrado. Dios los protegió, los guió, les dio alimento, les dio de beber, y sin embargo aquella generación fue muy rebelde, pecaba una y otra vez. Pero Pablo resalta 3 bendiciones, en especial 3 bendiciones. La primera, el bautismo en la nube y el mar. Pablo usa la alegoría del bautismo para hablar de la columna de nube y el milagro de pasar en seco por el mar. Sabemos, hermanos, que el bautismo pues es una ceremonia que simboliza nuestra limpieza del pecado, pero además de que simboliza nuestra limpieza de pecado, simboliza nuestra identificación con Cristo. Nosotros cuando nos bautizamos nos identificamos como hijos de Dios, como cristianos, como que formamos parte del pueblo de nuestro Dios. Es decir, nos reconocemos como ligados a Cristo. Para eso sirve el bautismo, para reconocernos como ligados a nuestro Dios. Vamos a Gálatas 3, versículo 26 y 28. Gálatas 3. Dice Pablo: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y para eso sirve el bautismo. Estamos ligados a Cristo. Estamos unidos a Él y somos parte del número de creyentes que ya conforma un pueblo, el pueblo escogido por Dios. Y también los israelitas, por eso Pablo usa esta figura del bautismo. También los israelitas de cierta forma fueron bautizados hacia Cristo, fueron unidos a Dios, pero ellos fueron unidos a Dios mediante la columna de nube y el mar en seco. Éxodo 14:31 dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Eso fue después del milagro de pasar en seco y que apareció la columna de nube. Después de ese suceso, ahí se menciona este versículo: el pueblo de Israel vio aquel gran hecho y el pueblo temió a Dios y creyeron en Dios. Que pues de hecho ya debieron haber creído en Dios viendo las 10 plagas, ¿no? Pero bueno, así era el pueblo de Israel. Pero no solamente el bautismo de Israel significaba una identificación con Cristo, o con Dios más bien, sino que también el bautismo de Israel significaba una separación de Egipto. Porque lo que sucedió es que la columna de nube, cuando eran perseguidos por el ejército de Faraón, la columna de nube lo que hizo fue moverse a la retaguardia del pueblo de Israel. Y eso lo hizo para confundir al ejército de Faraón y de esa manera proteger al pueblo de Dios. Es decir, el ejército de Faraón perseguía al pueblo de Israel y la columna de nube se movió a la retaguardia y para proteger, para que el ejército de Faraón no llegara al pueblo de Dios. Y de esa forma la nube se convirtió en un límite que separaba
a los egipcios de los israelitas. Eso lo pueden leer en Éxodo 14, ahí cuando tengan más tiempo. Y el mar sirvió para lo mismo, porque cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, el ejército de Faraón iba detrás del pueblo y Dios cerró el mar. Y de esa forma separó a Egipto de Israel. Y ya Egipto no pudo lograr otra vez esclavizar a los israelitas. Es decir, el bautismo en la nube y en el mar sirvió para que el pueblo se identificara como parte de Dios, pero además para separarlos de su estado de esclavitud de Egipto. Y de cierta forma el bautismo para nosotros sirve para lo mismo, ¿no? Para identificarnos como parte del pueblo de Cristo, pero además para separarnos de nuestra vida, de nuestra anterior vida de pecado. Por eso Pablo usa la figura del bautismo, porque es muy conveniente en este caso. La segunda bendición es el alimento espiritual. Ellos disfrutaron del mismo alimento espiritual que procedía del cielo, todo el pueblo. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lejos de la provisión de Egipto. Ya no eran esclavos, y Dios les proveyó de un alimento espiritual, el maná que provenía del cielo. Ahora, el alimento no era espiritual, la fuente era espiritual, el alimento era tangible, servía para sustentar, alimentar al pueblo de Israel, y así Dios los alimentó durante 40 años. El alimento era tangible, pero el propósito era sustentar a los israelitas. Y la fuente, esa fuente sí era espiritual, porque era Dios, provenía de nuestro Dios. La tercera bendición que menciona Pablo es que ellos fueron partícipes de la roca espiritual. Porque además del sustento del alimento, también el pueblo fue partícipe de una bebida espiritual que provenía de la roca espiritual. Durante 40 años, Dios, que ellos viajaron en el desierto, Dios no los dejó solos. En el desierto, pues, lo que más hace falta es agua, y Dios les dio de beber todos los días durante 40 años. Y esa fuente, otra vez, nuevamente, esa fuente era sobrenatural, era una fuente espiritual. Ahora, en Éxodo nos menciona dos sucesos. En dos ocasiones, Dios señala el milagro de la peña. La peña de Oreb, que viene en Números 17, y que fue al comienzo del peregrinar, y la peña de Cades, que fue ya casi al finalizar el peregrinaje. Y ahí precisamente en la peña de Cades fue cuando Moisés pecó golpeando la roca, y ahí Dios lo castigó, ¿no? Pero eso fue ya casi por finalizar el peregrinaje. Entonces la peña de Oreb al inicio del peregrinaje, y la peña de Cades al final del peregrinaje. Pero en fin, hermanos, estos dos ejemplos nos enseñan cómo Dios cuidaba constantemente a su pueblo. Pero a pesar de estas grandes señales, la primera generación adulta que miró el brazo poderoso de Dios fue incrédula. No creyeron en Dios. Y Pablo en 1 Corintios 10, del versículo 6 al 11, nos menciona sus pecados. Algunos, no todos, porque pecaban mucho, ¿no? Ellos fueron, dice Pablo, del versículo 6 al 11, que fueron codiciosos, fueron idólatras, que fornicaron. Y en aquella ocasión que fornicaron murieron 23,000. Ellos tentaron al Señor y perecieron por las serpientes. Murmuraron y perecieron por el destructor. Es lo que nos narra del versículo 6 al 11. Es decir, fueron incrédulos, idólatras, fornicarios, tentaban, murmuraban. A pesar de esas bendiciones que leíamos en los primeros 4 versículos de 1 Corintios 10. Y por eso Pablo les dice ahí mismo en 1 Corintios 10, pero el versículo del 11 al 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Entonces, esos versículos nos enseñan, hermanos, que las señales y los milagros no son capaces de producir convicción. Por eso los cristianos no creemos por lo que vemos, creemos por lo que no vemos. De ahí parte la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creemos en aquel que no hemos visto. Pero eso es lo maravilloso de nuestra fe. Tenemos muchos ejemplos en las Escrituras de cómo, a pesar de milagros, de señales, eso no produce convicción. Tenemos el caso de Judas Iscariote, que fue testigo de toda clase de milagros, estuvo con Cristo 3 años y medio, y a pesar de lo que vio, no creyó, y todavía se atrevió a traicionar a Cristo, lo vendió.
Tenemos el caso de Nadab y Abiú. Este caso siempre que lo leo me causa mucha sorpresa porque ellos eran hijos de Aarón. Ellos tuvieron el privilegio de subir al monte Sinaí con Moisés y vieron la gloria de Dios. Fueron de las pocas personas que en vida han visto la gloria de Dios. Eso viene en Éxodo 20, ¿no? Ahí pueden leer la historia. Ellos subieron al monte de Dios, dice Éxodo 20, versículo 9, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. O sea, ellos en el monte de Sinaí vieron la gloria de Dios, y todavía comieron y bebieron enfrente de Dios. Ni siquiera David, Josué, Josué no, ni siquiera Josué lo fue a ver. Juan el Bautista no lo vio, y muchos profetas, muchos líderes de Israel, reyes, ninguno de ellos tuvo ese privilegio de ver la gloria de Dios. Y Nadab y Abiú sí vieron la gloria de Dios, pero cuando comenzaron a ministrar, pecaron. Cuando ellos fueron los que presentaron el fuego extraño en el tabernáculo y murieron calcinados. Y es paradójico porque ellos comenzaron a ministrar, prácticamente al día siguiente de que comenzó su ministerio, presentaron fuego extraño. Ahora, lo curioso viene en Levítico 10, versículo 8 y 11, dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entráis al tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. O sea, prácticamente al día siguiente de que comenzaron su ministerio, presentaron fuego extraño y murieron. Pero ¿por qué Cristo, o más bien por qué Dios les dio esta orden a Aarón? Pues la hipótesis principal es que Nadab y Abiú se presentaron borrachos en el tabernáculo, y como estaban borrachos, pues fueron incapaces de distinguir qué era lo santo y qué era lo profano. Estaban en tal estado de embriaguez que no fueron capaces de distinguir, y se atrevieron así a entrar hasta el lugar santísimo para presentar ese fuego extraño, borrachos. Es algo increíble, hermanos. ¿Por qué lo hicieron? Es algo hasta ridículo. ¿Por qué Nadab y Abiú, que fueron testigos de la gloria de Dios, que comieron y bebieron delante de su presencia en el monte Sinaí, que eran los herederos del sumo sacerdocio de Aarón, se atrevieron a hacer algo tan ridículo como alcoholizarse antes de presentarse delante del Señor? Y precisamente iniciando su ministerio, porque Levítico 8 y 9 nos narra cómo ellos fueron consagrados a Dios, y Levítico 10 nos narra, el primer versículo, cómo murieron por presentar fuego extraño. Esto nos parece, o esto es hasta ridículo, pero lo triste es que sucede también con los cristianos, y precisamente sucedió, adivinen con quién, con los hermanos de Iglesia de Corinto. Porque los hermanos de Iglesia de Corinto, ellos en la Santa Cena del Señor se embriagaban, algunos, no todos, pero delante de Dios, en una celebración que es sagrada para los cristianos, se atrevían a algunos a embriagarse. Así se presentaban delante del Señor, como Nadab y Abiú se llegaron a presentar delante del Señor. Eso lo leemos en 1 Corintios 11. Ahí sí lo vamos a leer, hermanos, así que les pido que me acompañen. 1 Corintios 11, del 20 al 22 dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Por eso el caso del pueblo de Israel es tan constructivo para nosotros como cristianos, porque los cristianos una y otra vez repetimos los mismos errores que cometieron los hijos de Israel. Y los hermanos de la Iglesia de Corinto, que se creían sabios, que se creían santos, que se creían llenos de todas bendiciones, estaban cometiendo errores tan, pues sí, la palabra es correcta, tan ridículos como soportar a un incestuoso,
como embriagarse en la cena del Señor, como no reconocer, algunos no reconocían el apostolado de Pablo y cosas por el estilo. Pero como dice Pablo, esto lo escribió para nuestro ejemplo. Y ya llegamos a la parte final, hermanos, en el versículo 5, cuando Pablo dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esta es una frase, si lo pensamos detenidamente, es una frase impactante y que nos debería hacer reflexionar a nosotros como cristianos. De los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué perecieron los israelitas en el desierto? Pues porque a pesar de los milagros que Dios hizo para sacarlos de Egipto, estos israelitas no tenían fe en Dios. Ellos cruzaron el Mar Rojo, nunca les faltó alimento, nunca les faltó agua. La nube los acompañó, los protegió, los guió, e incluso tenían otras bendiciones, como por ejemplo que sus vestidos y su calzado no se desgastaron durante 40 años, y aún así sirvieron a los ídolos que habían traído de Egipto. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, ellos se atrevieron a hacer un becerro de oro para adorarlo, y por eso Pablo escribe: de la mayoría de ellos no se agradó Dios, de los más de ellos. Y lo que en realidad está diciendo es que de ninguno se agradó Dios, excepto a Caleb y a José. De los 500,000 y pico que salieron de hombres en edad de guerra, que salieron de la tierra de Egipto, solamente 2 lograron la meta, que era entrar a la tierra prometida. Y no en vano, Pablo les pone de ejemplo a los corintios el caso a los hermanos de Corinto, el caso de Israel, porque muy a pesar de que esos cristianos recibieron el bautismo y participaban de la cena del Señor, y eran partícipes de toda clase de bendiciones, por ejemplo, de dones espirituales, por ejemplo, el don de lengua, que incluso Pablo dedica un capítulo completo a cómo administrar el don de lengua dentro de la congregación, el capítulo 14. Muy a pesar de todo esto, el apóstol Pablo quería que los hermanos de la iglesia de Corinto supieran que todos los israelitas también se beneficiaron de la diaria provisión de Dios, y que sin embargo también perecieron por su incredulidad. Y los cristianos de la iglesia de Corinto también se estaban dirigiendo a ese punto. Ellos pues eran bendecidos por muchas bendiciones espirituales y bendiciones físicas, pero también se estaban conduciendo hacia el castigo del Señor. Porque, hermanos, sin un compromiso diario con Cristo, no hay ninguna demostración de la seguridad eterna. Nuestro compromiso se renueva con Dios todos los días. Y solamente así podríamos tener seguridad eterna en Dios. De otra forma, no. Recordemos cómo Pablo también compara el caminar de un cristiano con una carrera. Pablo dice que todos los que corren en el estadio, todos corren por un premio, pero no todos lo consiguen. Y Pablo dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eso viene en 1 Corintios 9, del versículo 24 al 27. Porque todo Israel había sido bendecida generosamente, liberados, bautizados, sustentados por el Señor en el desierto, pero en aquella carrera, en la prueba de la obediencia, de la fe, la gran parte, casi todos, quedaron descalificados de aquella generación, de aquella primera generación que salieron de Egipto. Y quedaron descalificados porque usaron mal y abusaban de su libertad en Dios. Los hijos de Israel, en su egoísmo y obstinación, trataron de vivir en el extremo de su libertad, y eso los conducía a la tentación una y otra vez, y eso los conducía al pecado una y otra vez, así repetidamente durante casi 40 años en el desierto. Y la iglesia de Corinto estaba pasando por algo similar, como la carne sacrificada a los ídolos. Y hoy en día, pues no es difícil encontrar muchas iglesias que pasan por cosas similares, que ellos ejercen su libertad al margen del pecado, al borde de lo que Dios nos permite, y así se exponen, entran en riesgo de poner en mal su relación con Dios. Porque los que quedaron postrados en el desierto, hermanos del pueblo de Israel, no habían puesto su cuerpo bajo servidumbre, como Pablo dice que él puso su cuerpo bajo servidumbre, como el caso de lo económico. Pablo dice: yo rehúso de mi derecho de apóstol de recibir dinero
pero lo hago por amor a ustedes. Eso es un ejemplo de cómo Pablo pone a su cuerpo en servidumbre. Pero el pueblo de Israel se entregó a sus deseos, la idolatría, la inmoralidad sexual, la tentación a Dios, codicias, murmuraciones, y todos fueron descalificados de la carrera. Eso no quiere decir que no fueran salvos, eso ya es asunto de Dios, pero por lo menos no lograron el objetivo, que era entrar a la tierra prometida. No pasaron la prueba del desierto. Y esto, como dice Pablo, está escrito para nuestro ejemplo. Porque como dice Pablo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ándese con cuidado, como traducido al mexicano, ¿no? Entonces, hermanos, este ha sido el mensaje de hoy. Como dice Pablo, es para nuestro ejemplo. Son cosas que son intuitivas, pero que no debemos de olvidar. Hay que rogarle al Señor de forma constante que nos ayude a no caer en pecados como el orgullo, el envanecimiento, a cuidarnos nuestra vida espiritual, porque para lograr el objetivo de nuestra vida espiritual, que es llegar a la meta y no ser descalificados en el proceso, como el pueblo de Israel o como muchos de la iglesia de Corinto, muchos cristianos, hermanos nuestros de hace 1900 y pico años en su momento. Entonces, hermanos, vamos a terminar con una oración. Gracias, Dios Padre Santo Eterno, te alabamos, Señor, por que nos has permitido llegar a la iglesia, Señor, nos has permitido alabarte, compartir brevemente, Señor, de tu palabra. Te ruego, Señor, que nos des sabiduría, que nos ayudes a estar en ejercicios constantes de autorreflexión, Señor, autoexaminándonos para agradarte, Señor, con nuestras acciones. Te pido, Señor, que nos libres del orgullo, del envanecimiento, que nos mantengas en humildad, Señor, y también que nos mantengas teniendo siempre la meta en mente, no olvidarla, Señor, para no ser descalificados de la carrera, Señor, y llegar a la meta, agradarte, Señor, la estatura de varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, eso te lo rogamos, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas